Estamos estudiando la carta de Santiago a los creyentes, que él llama a los creyentes de la dispersión, ¿verdad? Pero es una carta para todos nosotros, es una carta para los creyentes y no solamente los creyentes de esa época, sino incluso los creyentes en toda época. Y Santiago, el hermano del Señor, quien se hizo cargo de la iglesia en Jerusalén cuando Pedro fue predicando, plantando iglesias, él se quedó a cargo de esta iglesia en Jerusalén. Y es una iglesia que pasó por un tiempo difícil de hambruna, de pobreza, de opresión. Pero Santiago escribe para animarles en medio de esas situaciones difíciles que ellos estaban enfrentando. Y por eso Santiago en el capítulo 1 habla de las pruebas y la necesidad de alegrarse en medio de las pruebas. Santiago dice que las pruebas son una oportunidad que Dios nos da en el cual podemos conocerle más, podemos experimentar su fidelidad, puede Dios hacer una obra en nuestro interior. Y el propósito de las pruebas y las dificultades es el que Dios nos lleve hacia la integridad. ¿Qué significa esto? Santiago utiliza esta palabra, perfectos o integridad, para describir a una persona que sus acciones y sus palabras corresponden, que lo que dice que cree corresponde con cómo vive. Así que Santiago en esta carta expone todas esas maneras en las que nosotros como cristianos tenemos falta de integridad, que estamos rotos y quebrantados por el pecado, no somos consistentes. Y lo hace precisamente al exponer esas áreas de falta de integridad, es porque Dios desea transformarnos. Dios desea llevarnos a la perfección, llevarnos a la integridad, para que verdaderamente seamos sabios, que podamos verdaderamente amar a Dios y verdaderamente amar a nuestro prójimo. Es la ley de Cristo, el resumen verdadero, el resumen y el cumplimiento verdadero de la ley, amar a Dios y al prójimo. Así que algunos de los temas que hemos visto en esta carta, que todos están conectados y muestran esa necesidad de ser transformados, esa necesidad de integridad. Por ejemplo, Santiago habla de una comparación entre el amor genuino y el favoritismo. Cuando nosotros mostramos favor a aquellas personas que nos pueden beneficiar, estamos mostrando favoritismo. Y cuando descuidamos o somos negligentes con aquellas que no nos pueden dar algo, eso es favoritismo. Y esto es opuesto a la enseñanza del amor de Jesús. Y por ejemplo, hay una diferencia entre una fe genuina y una fe muerta. Santiago nos enseña que cuando decimos que amamos a Dios y confiamos en Dios, pero descuidamos a aquellas personas que están necesitadas, esa fe no es operativa, no es genuina, está muerta. Nuestras acciones, diría Santiago, traicionan lo que decimos que creemos. Una fe genuina siempre se refleja en acciones que demuestran obediencia a Jesús. Entonces, áreas donde necesitamos ser transformados y donde todos batallamos. Luego Santiago empieza a hablar de un tema recurrente en su carta, el uso de nuestra lengua y el uso del dinero también. Ahora Santiago en el capítulo 4 dice que las batallas que ocurren fuera de nosotros son el resultado de una batalla en el interior, una batalla en nuestro corazón debido al pecado y al quebranto del pecado. Todos pasamos por una guerra en el interior, batallamos con el orgullo, con el egoísmo. Y ese orgullo y egoísmo se manifiesta, esa arrogancia se manifiesta en la manera en la que usamos nuestra lengua, pero también en la manera en la que usamos el dinero. Entonces Santiago, por ejemplo, dice que esa ambición personal, ese egoísmo y ese orgullo se manifiesta cuando usamos nuestra lengua para juzgar a otros, es decir, para hablar de alguien y pensar que sabemos todo sobre una persona y hacer un juicio y un análisis sin conocer realmente a una persona. O cuando hablamos a espaldas de una persona y esparcimos algún rumor.
O cuando por un lado con nuestra boca adoramos a Dios y por otro lado con nuestra boca maldecimos a una persona que es creada a imagen de Dios. Entonces, ¿qué hace la lengua? El uso de la lengua abre una ventana a lo que realmente creemos, a lo que hay en nuestro corazón, revela quiénes somos realmente. Y por eso el uso de la lengua puede manifestar tanto de nuestra falta de integridad. Todas estas enseñanzas exponen áreas de nuestra vida en las que necesitamos que nuestros corazones sean transformados, que Dios quiere llevarnos a una vida sabia. Y a veces las dificultades en la vida son el instrumento que Dios usa precisamente para transformarnos. Ahora, en el capítulo 5, en la primera parte del capítulo 5, veremos uno de estos temas, en donde se expone un quebranto y una necesidad de ser transformados, y que en cierta manera ya están cerrando la carta, y es el uso injusto del dinero. Cómo usamos el dinero puede revelar tanto de nuestro carácter, de quiénes somos realmente. Y Santiago nos dice que el dinero puede, las riquezas y su uso indebido pueden manifestar una arrogancia tremenda que está arraigada en nuestro corazón. Entonces, estamos listos para otro gancho al hígado de parte de Santiago, ¿no? Y que Él haga una radiografía, el Señor, de nuestro corazón y nos muestre nuestra necesidad de ser transformados, de confiar en Él, de amarle, de dejar que su gracia nos transforme. ¿Oramos? Señor, gracias por esta noche. Gracias porque eres bueno, porque nos amas y nos amas lo suficiente, Señor, para mostrarnos nuestro quebranto y nuestra necesidad de ser transformados por ti, Señor. Gracias porque en la cruz has pagado por nuestros pecados y en la resurrección, Señor, has vencido a la muerte y al pecado, Señor. Y hoy podemos confiar en que tú estás obrando nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en ti. Amén. Acompáñame a Santiago capítulo 5. Y hasta este momento, regularmente cuando Santiago introduce un tema y exhorta a los creyentes, introduce ese tema a través de esta frase: hermanos míos. Pero en el capítulo 5 no lo hace. Comienza con una denuncia muy al estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Comienza así: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que se os vendrá. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Ok. Palabras muy fuertes de Santiago, muy al estilo de las condenaciones proféticas del Antiguo Testamento. Santiago está hablando muy duro de este tema del uso injusto de las riquezas. Ahora, una pregunta importante aquí sería: ok, ¿Santiago está hablándole a creyentes o a no creyentes en esta sección? Y bueno, los comentaristas están, divididos. Hay comentaristas que creen que en la sección anterior del capítulo 4, cuando describe a comerciantes que en su uso del dinero y en su uso del tiempo están demostrando que no están dependiendo del Señor, está hablando de creyentes. Pero en esta sección tan acusatoria está hablándole a no creyentes. Verás, quizás uno de los problemas que describe Santiago es como en esta época muchos de los terratenientes, aquellos que poseían tierras, estaban comprando y comprando tierras, y en ese proceso estaban explotando a aquellos que trabajaban para los terratenientes.
Y ellos, mientras acumulaban riquezas, estaban al mismo tiempo empobreciendo a otros. Y quizás esa es la descripción aquí. Pero hay otros que creen esto está describiendo precisamente a cristianos que están viviendo como si no fueran creyentes y explotando a otros y abusando de otros. Bueno, indistinto de si esto está dirigido a creyentes o no creyentes, esta es una dura acusación hacia aquellos que se enriquecen a expensas del dolor de otros. Eso es lo que está condenando Santiago aquí, que es una clásica acusación del Antiguo Testamento. Los profetas acusaban a Israel, y no solo a Israel, sino también a otras naciones, precisamente de enriquecerse a expensas del dolor de aquellos que eran vulnerables en su época. Así que, sin duda alguna, Santiago quiere que conectemos la arrogancia del corazón con el uso indebido del dinero, en el que exploto a otros en ese proceso. Ahora hay una lista de cosas que Santiago condena que vamos a ver más adelante, pero solo la voy a mencionar. Santiago condena a los ricos por el mal uso del dinero, ¿okay? Y quiero que tú y yo podamos entender algo. No es legítimo pensar que Santiago está condenando a los ricos por ser ricos, ¿ok? Ni el Nuevo Testamento, ni Santiago ni el Nuevo Testamento condena al rico por el hecho de poseer dinero, ¿ok? Eso es muy importante entenderlo. No es una acusación hacia quienes por alguna razón tienen dinero. La acusación es hacia aquellos que, teniendo dinero, explotan a otros o hacen mal uso del dinero, ¿ok? Eso es muy importante. Pablo, cuando aborda a los ricos cristianos, Pablo no les dice que dejen de ser ricos, porque el hecho de tener riquezas es pecado y es algo que el Señor rechaza. Lo que Pablo les dice es, a los ricos les mando lo siguiente. Le dice Pablo a Timoteo, mándales esto: que sean ricos en buenas obras, que sean generosos en buenas obras, que no pongan su esperanza en el dinero, porque las riquezas son inciertas. Más bien que echen mano de la vida eterna, que usen sus recursos para la gloria de Dios y para el beneficio de los demás, ¿ok? Entonces, la Biblia no está en contra o no condena como algo pecaminoso a aquellos que por circunstancias Dios ha permitido que tengan dinero, ¿ok? No ese es el problema. Recuerda, Santiago en el capítulo 4 nos enseñó que el problema es el corazón. Y una de las maneras en las que la arrogancia y el orgullo del corazón se manifiestan es en el mal uso de las riquezas. El dinero es neutral. El problema es el amor al dinero y cómo puedo usar el dinero para explotar a otros o para destruir a otros, ¿ok? Entonces, eso es muy importante entenderlo. El problema no es con aquellos que son ricos. Automáticamente van a ser juzgados porque son ricos, ¿ok? Porque hay muchas personas que no son ricos y quizás están en una situación económica difícil y son arrogantes y no confían en Dios, y su esperanza está en lo que pueden poseer, ¿okay? Aunque no sean ricos. Entonces, ese no es el problema, es un problema del corazón. Pero en este caso, Santiago está condenando a los ricos que amontonan riqueza de forma egoísta, abusan de sus trabajadores, llevan un estilo de vida desenfrenado y por lo tanto oprimen a los justos. Eso es muy importante entenderlo. Y más adelante vamos a revisar un poquito esta lista. Así que Santiago está retomando un tema clásico en la Biblia: la preocupación que Dios tiene por aquellos que son vulnerables en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Y vivimos en un mundo caído. Esa es la realidad. Vivimos en un mundo en donde las personas somos egoístas y todo el tiempo redefinimos lo que está bien y lo que está mal a nuestra conveniencia y a expensas de los demás. Y a veces eso no solo es un problema a nivel personal, a veces eso lo vemos en las sociedades, en los gobiernos.
en donde nuevamente el hombre egoísta, cuando tiene autoridad o poder, regularmente quienes son vulnerables sufren. Se redefine el bien y el mal a expensas del dolor de los demás. Así que es una condición de cada ser humano, pero que luego vemos cómo eso se acrecenta cuando hay personas que tienen autoridad. ¿Okay? Esa es la historia humana, la historia del ser humano lejos de Dios, redefiniendo el bien y el mal a su conveniencia y a expensas de los demás. Así que esto sucede a un nivel más grande y eso es lo que produce violencia, injusticia y desigualdad. Es un asunto del corazón quebrantado y roto del ser humano por el pecado. Ahora Dios, en la historia de la salvación que vemos en la Biblia, Dios rescata a Israel de una situación de hecho de opresión e injusticia. De un hombre considerándose Dios y redefiniendo el bien y el mal a su conveniencia, Faraón decidiendo la muerte de unos niños, persiguiendo a los judíos, ¿verdad? En el pueblo de Israel en el pasado. Y Dios los rescata de esa situación, hace un pacto con ellos y el pueblo de Israel debía entonces reflejar el carácter bueno de Dios. Y eso significaba que en Israel, en su tierra, ellos tenían que reflejar ese cuidado y preocupación que Dios tiene por aquellos que eran vulnerables. Pero regularmente lo que vemos en la historia bíblica es que descuidaban a los pobres y los oprimidos se convirtieron en los opresores. Y eso es lo que los profetas denunciaban, que ellos se habían olvidado del Señor y por eso, por olvidarse del Señor, se habían olvidado de los demás, de su prójimo y de aquellos que eran vulnerables. Así que los profetas les denunciaban a arrepentirse y a restaurar su relación con Dios y su relación con los demás. Ese es el problema de por qué existe desigualdad e injusticia. Estamos rotos, tremendamente rotos por el pecado. Y regularmente reflejamos eso, egoísmo, orgullo, y lo manifestamos al ver a las personas como objetos por los cuales podemos obtener algo a nuestro favor. Y cuando sucede a un nivel más grande, produce injusticia y dolor y sufrimiento. Así que Santiago está hablando a esta comunidad de cristianos acerca de una realidad en el mundo, en un mundo caído. Y como eso tiene que ser una diferencia en la comunidad de cristianos. Tiene que haber una gran diferencia en cómo vemos el dinero y cómo vemos a las personas desde una perspectiva cristiana. Ahora, Santiago también está reflejando la enseñanza de Jesús al respecto del dinero. Por ejemplo, Jesús en Lucas capítulo 6 dijo así acerca del dinero: ¿qué aflicción les espera a ustedes los que son ricos? Pero mira por qué. Porque su única felicidad es aquí y ahora. Entonces, no está hablando de cualquier rico, sino de aquel que solo ha puesto su confianza en el dinero, y porque su confianza está en el dinero, ha redefinido la realidad en base a su deseo egoísta y utiliza a las personas como un objeto para su bien. Así que una vez más, la Biblia no está condenando en sí la riqueza, sino el uso injusto y egoísta de las riquezas, que me llevan a convertirse en un Dios, a alterar la manera en la que interpreto la vida, y se vuelve entonces ese filtro por el cual veo la realidad. Ahora podríamos pensar en algún sermón de Jesús en donde hable mucho acerca del dinero y la necesidad de ser distintos. Claro, el sermón del monte, ¿verdad? Y sin duda Santiago se está basando en la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios. Entonces acompáñame a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y vamos a encontrar a Jesús hablando de algo que es tremendamente espiritual
el uso del dinero, que refleja tanto de quiénes somos, de nuestro carácter, refleja tanto de nuestro corazón. Capítulo 6, versículo 19. Entonces Jesús comienza una serie de dichos que todos están conectados con el uso del dinero, la preocupación, la angustia, la ansiedad. Y hace varias comparaciones Jesús. La primera de ellas, Jesús hablando acerca de el corazón, lo que motiva el corazón y cómo el dinero revela lo que motiva el corazón. Jesús habla de los dos tesoros que pueden tener nuestro corazón. El verso 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros, ¿en qué lugar? En el cielo, ¿verdad? Donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ¿qué va a estar? El corazón, ¿verdad? ¿Qué revela el tesoro? Lo que amo, lo que valoro, lo que hay en mi corazón. ¿Okay? Entonces Jesús está diciendo: no busques tesoros en la tierra, porque están sujetos al efecto destructivo del mundo caído en el que vivimos. Más bien atesora en los cielos, es decir, obras de justicia, de generosidad. Entonces lo que acumulamos demuestra lo que amamos. Aquello que le damos más valor demuestra el estado de nuestro corazón. Ahora Jesús no solo habla de dos tesoros del corazón, sino habla de dos ojos del corazón. ¿Sabías que recuerdas para el pensamiento hebreo, tus manos, tus ojos, tus pies están conectados al corazón, a lo que amamos y deseamos? No pensemos en el corazón como el órgano, pensemos como la mente, el asiento de la voluntad, los pensamientos, el corazón. Dice el verso 22: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, dos ojos del corazón. Y lo que Jesús está diciendo aquí es: aquello en lo que nuestros ojos están puestos revela lo que hay en nuestro corazón, lo que amamos y lo que atesoramos. ¿Qué es lo que captura nuestra atención? Entonces es la típica imagen de Proverbios también, del ojo generoso y del ojo codicioso. En aquello que estamos enfocados es aquello en lo que estamos buscando satisfacción, identidad, valor. Así que una pregunta sería: ¿qué revela la atención de nuestros ojos? ¿Estamos viendo a las personas como aquellos a quienes debemos servir, o cómo podemos servirnos de las personas? ¿Estamos buscando maneras de entregarnos o maneras de obtener algo de los demás? Una vez más, los ojos revelan lo que amamos, la condición de nuestro corazón. Y luego Jesús habla de dos dueños del corazón. Dice el 24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Okay? Entonces, dos ojos del corazón, dos tesoros del corazón y dos dueños del corazón, todo apuntando a amar a Dios o a las riquezas. Ahora es interesante que la palabra aquí aparece como riquezas, pero en el original está haciendo referencia a un ídolo, a un Dios que estaba relacionado con las riquezas. Y la razón por la que Jesús está personificando a las riquezas como un Dios o haciendo referencia a esto es precisamente porque solo o Dios gobierna nuestro corazón,
o algún ídolo gobierna nuestro corazón. Y eso es lo que nos va a controlar. Y es la manera en la que vamos a interpretar la vida. Si Dios gobierna nuestro corazón, entonces vamos a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Pero si el dinero o algún ídolo gobierna nuestro corazón, vamos a ver la vida desde esa perspectiva. Nuestras relaciones interpersonales, lo que hacemos en la vida estará dominado por aquel ídolo. Y entonces todo lo reduciremos a un objeto para obtener satisfacción de ello, incluyendo a las personas. Así que cómo usas el dinero refleja mucho de quién eres, de quién soy. Eso es muy fuerte, es duro, pero es la realidad. Así que Jesús termina hablando del afán, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad a los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de, mira, ¿de qué? De poca fe. Esto es importante. ¿Sabes? Jesús está dando este sermón a personas que literal vivían al día. Literal. Es decir, el salario de un denario, lo que les pagaban al día, solo servía para comer ese día y no más. Muy diferente a nuestra cultura, que aunque hay momentos difíciles y muchas personas en nuestro país y en nuestra cultura y en nuestra ciudad viven así al día. Pero en Occidente somos parte de una cultura de mucho consumo, ¿verdad? Pero Jesús está hablando a personas que literal, lo que traen vestido lo traen por 6 meses y no tienen para más. Y viven para comer día por día. Es muy fuerte porque leemos esto y es como, entonces, ¿qué, Señor? ¿Me siento como pajarito ahí a esperar que me caiga el dinero? ¿No? Pero otra vez, ese es el problema, es que Jesús no está hablando acerca de eso, sino de un asunto del corazón. Por eso dice, hombres de poca fe. ¿Qué está confrontando Jesús aquí? ¿Qué refleja la preocupación y la ansiedad por el trabajo? Que estoy viviendo una vida en la que no estoy interpretándola desde esta realidad, que hay un Dios bueno, que me ama, que se preocupa por mí y que puedo confiar en Él. ¿Okay? No está diciendo, no trabajes, el dinero va a caer solito. No, hay que chambear. Jesús está tratando con un asunto mucho más profundo. La angustia, el afán, refleja eso. Por eso el uso del dinero, el uso de mi tiempo, cómo interpreto la vida en cuanto al dinero, habla mucho de en quién estamos confiando. ¿No? Jesús, por eso dice ahí, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, entonces los no creyentes, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, ¿no? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, esta es la perspectiva bíblica que Jesús nos da acerca del dinero y nuestro corazón, y lo que revela el uso del dinero y cómo lo buscamos, y estamos confiando en un Dios bueno que tiene cuidado de nosotros. Santiago sin duda alguna hace un eco de esta enseñanza para los creyentes. Pero volviendo a Santiago, ¿qué está condenando Santiago entonces?
el uso egoísta, injusto del dinero. Está condenando eso. Y por lo tanto, Santiago nos da una lista de cosas que condena. Y la primera que condena es el acumular de forma egoísta el dinero. Dice Santiago de una manera muy fuerte, el verso 2: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará en contra de vosotros y devorará de todas vuestras carnes como fuego. Entonces están acumulando algo que pierde su valor, que se llena de polilla, se enmohece. Dice: habéis acumulado tesoros para los días postreros. Entonces, esta es una frase extraña porque podría significar esto: has acumulado dinero para tu jubilación, ¿no? Podríamos pensar en la parábola del necio que da Jesús, del necio que dice: has ganado mucho dinero, descansa, junta todo en el granero, disfruta la vida. Y entonces Jesús dice: y este es un hombre necio que no sabe que hoy van a pedir su alma y sus riquezas, ¿a quién se las va a dejar? Pero podría ser que con días postreros más bien esté refiriéndose a la enseñanza del Nuevo Testamento que tiene que ver sobre el juicio de los días postreros, el día final. ¿Qué significa el día postrero? El día en cuando Dios interviene en la historia para confrontar definitivamente el mal, establecer su reino justo, rescatar a los suyos y hacer nuevas todas las cosas. Y quizás lo que está diciendo es: ustedes están acumulando dinero de una forma egoísta, y eso, que el día del juicio es inminente. Y ese podría ser más el sentido de Santiago. Reflejaría mucho lo que vimos la semana pasada, que aquellos que acumulan de forma egoísta dinero es por una razón. No están pensando en nadie más que en ellos mismos, y no están pensando en que son responsables delante de un Dios al que darán cuentas. Y eso es una realidad. Así que, ¿qué refleja el uso injusto del dinero, el acumular para mí? ¿Qué hay detrás de eso? Es la idea de que yo soy Dios, literal. Soy un Dios para mí, vivo para mí, a expensas de los demás, y no daré cuentas jamás de esto. Y la realidad es otra. Nuestra vida es un regalo del Señor. El dinero, daremos cuentas de él. Así que tengo el día de hoy que examinar mi corazón. Douglas J. Moo, un comentarista de Santiago, dice esto de esta porción: lo que Santiago está diciendo es que aquellos que en sus días acumulan riquezas con esta avidez están pecando. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta las demandas que se desprenden de la gracia que Dios ha mostrado en Cristo, porque hacen caso omiso de las señales que hablan de que el juicio está muy cerca. Es decir, el usar de esta manera el dinero, acumular de esta manera el dinero, es ignorar el amor y la bondad que Dios nos ha mostrado en Jesús. Es despreciar al Señor, despreciar a los demás e ignorar que soy responsable y daré cuentas. Una segunda cosa que Santiago condena es el abuso a los trabajadores. Lo pone así: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. En una cultura en la que la gente dependía de que les pagaras ese día, y que los terratenientes eran dueños de la tierra, y los obreros solo podían tener esperanza al trabajar en estas tierras, algo muy cruel era prolongar el pago a un obrero. De hecho, en Deuteronomio, algo que Dios condenaba y que el pueblo de Israel tenía que completamente ser un contraste a como otras culturas lo hacían, Deuteronomio capítulo 24 dice así, en el verso 14 y 15: le dice esto el Señor a Israel: jamás te aproveches de los obreros pobres y desamparados. Yo estoy leyendo una versión sencilla. Ya sean hermanos israelitas o extranjeros que viven en tu ciudad,
Debes pagarle lo que les corresponde al final del día, antes de que caiga el sol, porque son pobres y cuentan con esa paga para vivir. De lo contrario, ellos podrían clamar al Señor en tu contra y tú serías culpable del pecado. Es decir, la Biblia está condenando el enriquecerme a expensas de empobrecer a otros, el obtener ganancias y ser injusto hacia los demás. Y lo que está diciendo es, el Señor ve esas cosas y el Señor toma muy en serio el abusar de alguien que es vulnerable. Y un día, ese es el tono en el que Santiago está hablando, un día el Señor traerá retribución a aquellos que han tenido esa actitud. Así que, familia, hermanos, es algo terrible, 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 terrible que abusemos de otros de esta manera. Es algo que no debe suceder y que es decir, sé que está refiriéndose a los ricos que explotan a otros, pero podríamos hablar de si en tu trabajo otros dependen de ti y tú estás explotándolos. Incluso si tú como obrero estás robando en tu trabajo, ya sea tiempo, ya sea recursos, es algo condenable. Es algo de lo que debemos arrepentirnos y que no puede ni debe ser parte de una comunidad cristiana, ni entre nosotros ni entre los que están afuera. En amor te invito en amor estamos invitados todos aquí a reflexionar sobre el tema, pero en especial si esto es un pecado con el que estás batallando, el día de hoy te animo a que lo traigas delante del Señor, te arrepientas y no continúes en esa vida. Es decir, si como trabajador das gato por liebre, ¿sí me explico? Si abusas de otros, si sea en el trabajo que sea, si no estás siendo honrado, honesto y de alguna manera engañas para obtener más, es condenable. No es algo que debe ser parte de tu vida. Así que si bien el texto está apuntando a aquellos que están siendo oprimidos para animarles, es una exhortación a nosotros de que no deberíamos permitir que esto esté en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor lo toma muy en serio, porque no es un reflejo del amor y la gracia de Dios. Una tercera cosa que Santiago condena es un estilo de vida desenfrenado. Y la clásica historia bíblica a la que podíamos referirnos es a la de el rico y Lázaro. El rico que vive de manera lujosa, Lázaro está fuera de su ventana, ¿no? Es decir, está cerca de él y no le toma en cuenta, no hace algo por él. Y lo que vemos es que cuando son llamados a cuentas, lo que enseña la historia es: tú obtuviste bien en tu vida, ahora darás cuentas. Él obtuvo males en su vida, ahora, pero él confiaba en el Señor, ahora él va a recibir un bien. ¿Okay? Entonces, otra vez, no está hablando, por favor, necesitamos entender esto, no está condenando al rico por ser rico, ¿okay? Está más bien hablando de aquellos que son egoístas e injustos con sus riquezas. Pero hay que tener cuidado con esto del uso lujoso de la riqueza. Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura muy quisquillosa en la que el Instagram y Facebook no nos hace mucho bien y nomás andamos viendo a ver quién se va a dónde y teniendo envidia y celos y él porque tiene para irse para allá. ¿Sí me explico? Y creo que tenemos que tener cuidado con eso. No se trata de andar ahí fiscalizando a la gente, a ver dónde se van y cómo usan el dinero. No se trata de eso, ¿ok? Pero sí tengamos cuidado con que no estemos reconociendo que el dinero
O sea, si nuestra visión cristiana es esto es mío, yo lo gané, tenemos un problema. La visión cristiana del dinero es somos administradores, mayordomos de lo que Dios nos da, y el dinero es para cubrir mis necesidades, disfrutarlo con mi familia, para la gloria de Dios, cubrir mis necesidades, disfrutarlo con mi familia y para compartirlos con quienes lo necesitan. Sea la cantidad que tengamos mucho, tengamos poco, el dinero es para la gloria de Dios, disfrutarlo con mi familia, cubrir mis necesidades y compartir con los demás. Esa es la perspectiva cristiana del dinero. ¿Okay? Entonces no convirtamos en esto en una cacería, andar cazando ahí a ver quién usa el dinero cómo. Pero sí, el día de hoy vengamos delante del Señor y expongamos nuestro corazón. Si estamos viendo el dinero de la manera correcta, nos estamos viendo como administradores o como dueños merecedores de lo que obtenemos. Porque esa sería una perspectiva incorrecta. Así que no tiene nada de malo ser remunerado por un buen trabajo. Y si Dios te ha bendecido en tu trabajo, gloria a Dios. Ese no es el problema. Sino hoy analiza tu corazón. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Cómo usamos el dinero? ¿Estamos viviendo un estilo de vida desenfrenado? Es decir, no consideramos a los demás, no nos preocupa a los demás y sus necesidades. Es decir, vivimos sin pensar en mañana, sin ser sabios, sin ser mayordomos. Y la cuarta cosa que Santiago condena es oprimir al justo. Es decir, estos hombres no solamente explotan a los demás, sino usan sus influencias y su riqueza para hundir a los demás sin que el otro se pueda resistir, porque no tiene capacidad. Sí, en la Biblia se nos habla mucho de preocuparnos por aquellos que no tienen voz y son vulnerables. Y que una actitud correcta es llevar esa compasión a los demás. En el corazón de nuestra relación con el Señor existe esta responsabilidad que tenemos hacia los demás. Lo que se rompió en Génesis, cuando Caín dijo, Dios cuestionándole sobre lo que hizo con su hermano: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Como creyentes, aunque si bien nosotros no podemos acabar con la necesidad en el mundo, sí somos llamados a preocuparnos e interesarnos por aquellos que necesitan, amarles, servirles, buscar compartir con ellos el evangelio y lo que podamos compartir, sabiendo que al final lo que más necesitan es conocer el amor de Dios y la esperanza que el evangelio da. Y si bien no necesariamente es que su condición tiene que cambiar para que puedan conocer al Señor, puede ser un medio para que conozcan al Señor, lo que podamos hacer de nuestra parte para animarles, aliviarles, llevarles el amor y la compasión del Señor entre nosotros y con los que están afuera. Así que el texto termina con un llamado a la paciencia en medio de las pruebas, que es justo como comenzó Santiago. Está Santiago perfilándose para el final. Entonces dice el verso 7: por tanto, hermanos, ¿no? Regresa al hermanos. Es decir, nuestra actitud tiene que ser contrario a esto. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y da 3 ejemplos de paciencia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplos de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que la exhortación final es esta: en medio de un mundo caído, donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay pecado, en donde regularmente los seres humanos
Vivimos para nosotros mismos a expensas de los demás, y cuando eso ocurre a un nivel más grande, hay desigualdad, injusticia y dolor, y donde muchas veces por ser creyentes sufriremos. Santiago dice: rechacemos estas actitudes como vimos anteriormente, y más bien tengamos paciencia en el día del Señor. Cuando venga el Señor confrontará definitivamente el mal, hará todas las cosas rectas, confrontará la injusticia y el pecado y el caos, y establecerá su reino justo, y rescatará a los suyos, y hará nuevas todas las cosas. Esa es la gran esperanza que el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento con Jesús afirma, y que fue la esperanza de los creyentes en medio de situaciones de mucho dolor y dificultad. Que el Señor vendrá y traerá su justicia, su amor, su gracia. Así que debemos ser pacientes y perseverantes, porque paradójicamente, en medio de un mundo así, el sufrimiento, eso fue el capítulo 1, es una oportunidad para que Dios obre de forma especial en nosotros. Es una oportunidad, paradójicamente, para que Dios nos transforme, para que nos muestre estas áreas de inconsistencia en nuestra vida, las pruebas, para hacernos sabios. ¿Y qué es ser sabio? Es la cualidad que necesitamos para soportar las pruebas con valor y piedad. Sabiduría es poder ver mi sufrimiento, poder ver el mundo en el que vivimos caído desde la perspectiva de Dios, sin dudar de su carácter. Confiar en que Él es bueno y justo. Entonces, si desglosamos esto de confiar y esperar en el Señor, Santiago nos dice: los cristianos confiamos en el Señor el día de hoy, aunque Él ya triunfó y reina y volverá. Mientras Él vuelve, confiamos como lo hace un agricultor, que debe ser paciente. Y evidentemente en esa época no había maquinarias y tecnología como el día de hoy. Así que el granjero hacía su labor y tenía que esperar y hacer lo que él no podía hacer, ¿verdad? Esperar que la lluvia, tenía que esperar a que el Señor hiciera lo que él no podía hacer. La lluvia, por ejemplo. Así que esta idea de lluvia temprana y tardía al final es esto: como un agricultor esperamos el día que el Señor regrese, que aunque parezca que tarda, sin duda regresará, que Él es bueno y fiel, y en ese proceso estamos aprendiendo como el agricultor a ser pacientes. Al final Él vendrá. O pacientes como lo fueron los profetas, que confiaron en Dios en medio de la corrupción, la inmoralidad, la injusticia. Hablaron de parte del Señor, confiaron en el Señor, no tomaron los asuntos en sus manos, sino confiaron en la voluntad del Señor. Y aunque no fue fácil y algunos sufrieron, sus ojos estaban puestos en el día que Dios había prometido que vendría para establecer su reino justo y confrontar definitivamente el mal y hacer todas las cosas nuevas. Confiaban en eso. El Señor renovaría todas las cosas y con su amor transformaría su mundo. O al final, un tercer ejemplo: paciencia como la de Job, ¿verdad? Paciencia como el agricultor. Tenemos que obedecer a Dios, aunque sea difícil, porque confiamos en que Él volverá. Como los profetas, será difícil, pero podemos encomendarnos a Dios y aferrarnos a esta esperanza. O como Job, que aunque pasó momentos muy duros, aunque en su vida hubo una montaña rusa emocional, dice Santiago: habéis visto el fin del Señor. Es decir, en la historia de Job podemos ver el fin que el Señor trajo, que al final Job fue restaurado. Y no en el sentido de que se le devolvió lo que perdió solamente, sino en el fin de que aprendió a confiar en el Señor en medio del dolor. ¿Qué le diría Job a un joven
Un joven que esté pidiendo consejos de paternidad, ¿no? O un joven que esté pidiendo consejos sobre cómo vivir una buena vida, Job podría decirle: mira, hijo, mi vida no fue fácil, pasé momentos muy amargos y duros, pero al final aprendí una cosa: Dios es bueno, puedes confiar en Él, y no interpretes el carácter de Dios en base a tus circunstancias. Más bien interpreta tus circunstancias a la luz del carácter bueno y justo de Dios. Él es bueno, Él va a estar contigo en los momentos oscuros, te ama. Y Santiago añadiría: y Él volverá, no es para siempre, Él volverá. Esa es nuestra esperanza, nuestra confianza. ¿Estás viviendo una circunstancia difícil? Y vivimos en un mundo que en sí es un mundo lleno de circunstancias difíciles. Confiemos en Dios. Confiemos en lo que nos enseñó Jesús en Mateo. Dios quiere tratar con el asunto de raíz en nuestro corazón. Que confiemos en un Padre bueno, generoso, que nos encuentra en medio de nuestro dolor. Está ahí con nosotros en los momentos oscuros y es digno de nuestra confianza. Y que Dios no permitirá que el dolor y la arrogancia y el pecado reinen en su mundo. Él volverá y establecerá su reino justo, confrontará definitivamente el mal. Esa es nuestra esperanza. Déjame terminar hoy, esta noche, solo leyendo un fragmento que unos hermanos que se dedican a hacer videos acerca de los libros de la Biblia, su estructura literaria, es un portal en internet muy, muy bueno, se llaman The Bible Project, Proyecto de la Biblia. Y déjame leerte cómo resumen esta última parte de Santiago. Dice ellos: la nueva comunidad del reino de Dios, o sea, la iglesia, es un lugar donde no deben existir barreras creadas por el uso arrogante de las riquezas. Santiago advierte sobre esta arrogancia que producen las riquezas y que podríamos llegar a pensar que estarán ahí para siempre. Santiago le dice a aquellos que confían en solamente sus riquezas que las riquezas se pudrirán junto con todos aquellos que hayan puesto su esperanza solamente en ellas. En contraste, los creyentes deben vivir siendo pacientes, con esperanza, anhelando el regreso del Señor, quien confrontará definitivamente el mal, establecerá su justicia. Y eso es lo que tiene que provocar en nosotros una vida de fe y amor y obediencia y confianza en el Señor. ¿Oramos? Señor, gracias por esta noche, gracias por lo que nos enseñas en tu palabra. Y Señor, ayúdanos a exponer nuestro corazón delante de ti y ver todas aquellas maneras torcidas y perversas en las que no confiamos en ti, Señor. Y transfórmanos con tu amor y tu gracia y tu justicia, Señor. Gracias porque Jesús ha pagado nuestros pecados y ahora tenemos una relación contigo, Señor. Pero también nos has puesto en una comunidad, en una iglesia, en donde, Señor, quieres que podamos mostrar amor y fe y obediencia. Señor, transfórmanos. Transforma nuestras vidas. Y simplemente esta noche, antes de terminar adorando al Señor, no pases de largo este mensaje de Santiago. Permite que el Señor te hable, te transforme, confronte,